tengo una pregunta. ¿Lo sustenta la Constitución al curso de religión? ¿Y los padres pueden hacer algo si, digamos, son de otra religión o son ateos? El problema entre la iglesia y el Estado es muy antiguo en el Perú, ustedes saben, desde la colonia y durante la República, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana siempre fue un pilar muy fuerte del statu quo. La Iglesia siempre ha estado contribuyendo con sus mensajes al mantenimiento de la situación social en la que hemos estado y que estamos hasta ahora. Pero ellos no tienen necesidad de ir a la Constitución, aunque ahí se habla de la libertad de enseñanza, que es una de las banderitas de la Iglesia frente al Estado. El Estado que tenga sus colegios, pero todo padre que tenga dinero y que sea de cierta religión o cierto clero, tiene derecho a escoger el lugar donde debe educarse a sus hijos. Ellos se basan en un acuerdo internacional que muy poca gente conoce. Es el Concordato de 1980, que firmó Morales Bermúdez 2 días antes o un día antes de entregar el mando al gobierno de Belaúnde en su primer gobierno, perdón, en su segundo gobierno. De ese concordato, que es algo sinuoso, escrito por lo bajo, ningún periódico lo publica. A través de ese concordato, el Estado está sometido al Vaticano. Y por eso es que los obispos tienen sueldo del Estado. El clero tiene un sueldo del Estado. Por eso tienen exoneraciones tributarias de toda naturaleza. Y la iglesia no es considerada un organismo no gubernamental. Por eso los colegios de fe y alegría no son colegios particulares. Son colegios de convenio, le dicen ellos. Porque la iglesia, en ese concordato, por supuesto, es un cooperante del Estado. Nosotros en este rango estamos en una visión cultural del siglo XVIII, de comienzo del siglo XVIII. A partir de la Ilustración y la Revolución Francesa, el Estado moderno nace laico. Y no solamente nace laico, sino peleándose con la Iglesia principalmente católica. En este país todavía nos falta ese movimiento político, económico, que desprenda la Iglesia del Estado. Por eso la principal reivindicación de una nueva educación es la educación laica. Y que los que quieran educar a sus hijos en la religión, que vayan a los templos, que vayan a los lugares donde hay los predicadores, se están formando las personas en esa religión. Yo creo que el curso de religión es, como digamos, un resto antediluviano. Y por eso que el Perú, en esta primera república, tiene que ser cancelado. Y en la nueva constitución de la segunda república del Perú, tendrá que establecerse con toda claridad el papel de la iglesia, de las iglesias en general, con relación al Estado. Uy, eso va a ser un gran debate, que si es que se da la necesidad de reformar o cambiar la Constitución, ¿verdad? Sobre todo en Perú, ¿no? Que todavía... Imagínate que ni siquiera Sendero Luminoso se ha enfrentado a la iglesia. Tú no tienes un pronunciamiento de Sendero Luminoso exigiendo la educación laica. Los cuadros más importantes de Sendero han salido de los monasterios. Aunque parezca mentira. Bueno, sí es común escuchar que los extremos se parecen, ¿no? Normalmente se juntan porque la Tierra es redonda. Bueno,
una pregunta más por por cada uno de nuestros panelistas, ¿no? Y también pueden su opinión, obviamente, ¿no? Peter. Sí, justo estaba pensando en la pregunta. Eh, eh, Dos aspectos. Se escucha que en estas movilizaciones el cambio de la constitución está como que presente. Y pensaba si esa es la solución a los problemas, ¿no? Y por otro lado, Sandra Raggio, que es una académica argentina, mencionaba algo interesante con relación entre pasado, presente y futuro, ¿no? Ella decía que vivimos un presentismo, ¿no? En este marco del neoliberalismo vivimos un presentismo donde el pasado no sirve y donde el futuro no existe. ¿Y qué no existe del futuro? Ella mencionaba que no existen las utopías, ¿no? Ahora existen las distopías. En ese sentido, mi pregunta es el reto que tiene el educador, ¿no? En este contexto. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Peter. Esta es una discusión bastante grande sobre los tiempos, ¿no es cierto? Porque cuando hablamos históricamente, socialmente, estamos hablando de tiempos históricos, no de tiempos cronológicos, ¿no es verdad? Y si nosotros no podemos reconocer el pasado que nos ha llevado a este presente, nos va a resultar muy difícil construir esa visión de futuro porque no tendría raíces. O sea, el tiempo histórico abarca el pasado, el presente y el futuro. Yo creo que esa es una de las cosas más delicadas a debatir. Porque en este momento, cuando las filosofías latinoamericanas, las ciencias sociales latinoamericanas están encontrando que la mayoría de las epistemes acá son eurocéntricas, lo que se está buscando es unas herramientas epistémicas para pensar de nuevo el futuro. Y se habrán dado cuenta ustedes que quienes piensan de esa manera escarban en el pasado. Escarban en el pasado para ver cuál es esa raíz para que me lleve hacia el fruto. Y ahora ya no se habla de desarrollo en los pueblos indígenas. Ahora se habla de buen vivir. Porque el concepto de desarrollo, que como ustedes saben, nació después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, para autodenominarse países desarrollados y dominarnos a nosotros como subdesarrollados. En este momento que estamos discutiendo en el mundo los derechos de la naturaleza, la necesidad del respeto por la naturaleza, con este problema del calentamiento global, etcétera, etcétera, ha hecho que la mayoría de pensadores potentes escarben en el pasado. Es imposible construir un presente sin el pasado. Por eso, algunos escritores, historiadores, hablan de la conciencia histórica. ¿Cómo formar en los niños, en los jóvenes, en las escuelas, una conciencia histórica que no sea la que siempre nos han dado, una conciencia tradicional? Y tampoco una conciencia imitativa, que quisiéramos ser como Chile, como Estados Unidos, como otras partes, queremos ir a la OCDE. Lo que dice Silencio López, tenemos una clase dominante que no ha sido capaz de ser clase dirigente y que mira hacia afuera. Es una clase dominante extravertida. En vez de mirar a la sierra, a la selva, se pone en el Callao a mirar el océano, a mirar más allá, a ver qué pasa en Estados Unidos, en París, en Londres, y para poder copiar esas cosas al menos. Finalmente, las migraciones, el proceso de desarrollo de la urbanización en las ciudades más importantes,
ha traído, como ustedes saben, lo que dijo el gran antropólogo y sociólogo Aníbal Quijano, la cholificación. Y esa cholificación que está desplazando al modelo aristocrático colonial de la burguesía criolla limeña es las campanadas de una nueva etapa. Como decían los incas, el Pachacuti, ¿no? Tenemos que provocar ese Pachacuti. Tenemos que provocar ese cambio sustantivo de las bases y las superestructuras de nuestra sociedad. La lucha ahora es por la Constitución, sin duda, por la nueva Constitución, porque todas las sangrías económicas que se han producido en el país se deben a lo que está en la Constitución. Las exoneraciones tributarias de los dueños de las universidades privadas está en la Constitución. La conversión de las universidades públicas en semiprivadas está en la Constitución. Entonces, lo que no podemos hacer es evadir la responsabilidad que tenemos de imaginar, producir un nuevo pacto social que corresponde a una nueva correlación de fuerzas. La burguesía peruana ha sido profundamente debilitada con esta cuestión de la corrupción y de todas las gollerías que se han desenmascarado. Y encima, por supuesto, todo lo que ha mostrado la pandemia, que hay un Estado mínimo con una infraestructura miserable de hospitales, de escuelas, de todo lo demás que son derechos de las personas. Gracias, Alfredo. Yulisa creo que está, ya, justo ahí está la pregunta de Yulisa, está en el chat. Dice, ¿no? Coincido en que los maestros, conscientes de la necesidad de realizar el cambio socioeconómico en nuestro país, ¿no? De forjar una conciencia de clases capaz de luchar por su propia liberación, debemos volver a discutir sobre conceptos como el significado de la palabra democracia, que hoy ha perdido su verdadero significado, entendiendo que el ser humano busca vivir feliz. ¿Sí? Ahora, tú eres profesor de ciencias sociales, ciencias históricos-sociales. No, el concepto de democracia es uno solo, ¿no? Sería, y cómo lo entendemos desde la perspectiva, o sea, cómo se entiende en un país como el nuestro, ¿no? Bueno, como ustedes saben, los conceptos también tienen historia. O sea, los conceptos, cuando se usan de manera anacrónica, tienen también sus efectos. Hace poco hubo una discusión en las redes sociales sobre la oclocracia. La oclocracia es un término que pretende significar el gobierno de las turbas, de las masas. Esa es la oclocracia. Y lo han dicho en el canal oficial de la derecha bruta y achorada, el Willax, lo han dicho los sobrevivientes de la pandemia que estaban ahí. Pero la oclocracia es un concepto que viene de la Grecia clásica. ¿Quiénes eran las turbas que querían gobernar Grecia? Los esclavos, los metecos, todos aquellos que no tienen derecho a la democracia. La democracia ateniense, espartana, griega, es una democracia de esclavistas. O sea, los esclavistas tenían derechos, los que eran esclavos, siervos o metecos, no tenían ningún derecho. Por eso cuando se rebelan estas turbas, lo que ellos dicen es eso es una rebelión porque ellos quieren gobernar. No puede ser eso. Y eso es lo que se ha dicho en estos días en las redes sociales. El concepto de democracia también nace en esa antigua Grecia, que es un poco la que nos han dado de mamar en las escuelas.
que la civilización tiene su origen en Grecia, ¿cierto? Que nosotros somos de la cultura occidental y que la democracia moderna es una palabra que se ha escogido para significar lo que significaba en la Grecia clásica. Yo creo que la escuela tiene que ser capaz de poner en su lugar los conceptos. Alguna vez hemos conversado con nuestros alumnos, por ejemplo, el término criollo. ¿Qué significaba criollo en el siglo XVI, XVII? Eran los hijos de los negros esclavos que venían de África, pero que nacían acá. Ese era un creol, un criollo. Pero luego le aplicaron eso en el siglo XVIII, fines del XVIII, a los hijos de los españoles nacidos acá, como una manera de atacarlos. Eres un criollo, ¿no? Esos criollos no tienen por qué tener derechos. No son castizos como nosotros, ¿no? Y por supuesto, es el término criollo. Si hoy día hablamos de criollismo y de gente criolla, estamos hablando de los sectores populares, urbanos y principalmente limeños, ¿no es cierto? Es una especie de cultura cerrada que va debilitándose poco a poco. Y la conciencia de clase es un elemento que surge en un determinado momento. Los clásicos del marxismo siempre han dicho que la conciencia de clase viene de afuera. La conciencia obrera no nace de los obreros, nace de las otras clases ilustradas, vamos a decir, esa clase media ilustrada que rompe con su clase y se identifica en las clases subalternas, ¿cierto? Esa conciencia de clase es construida por la educación. Lamentablemente, el currículo que nos provee el Estado a través del Ministerio de Educación es un currículo que tiene bien estructurados los intereses de las clases dominantes. Eso lo decía Paulo Freire. Una pedagogía dominante es la pedagogía de las clases dominantes. Ese es el dicho de él. Y por supuesto, nos interesa mucho que los maestros que desarrollen el pensamiento crítico, no solamente lo hagan entre ellos, sino también con las nuevas generaciones, ¿cierto? Y la democracia es distinta en nuestras comunidades indígenas, por ejemplo. Eso es lo que algunos llaman la democracia directa. Ahí no hay intermediarios como hay en la democracia burguesa. O sea, nosotros nos gobernamos por nuestros representantes, que los hemos elegido para que nos representen, pero cuando llegan a las instituciones de gobierno, se convierten en representantes de sí mismos o de su pequeño grupo social, económico, político. Así es, ¿verdad? Yo recuerdo, y también quiero intervenir, pero yo recuerdo que hace unos 4 años, más, 5 o 6 años, fue elegido alcalde del distrito de Trompeteros, un indígena Chuar, ¿no? No me acuerdo el nombre, pero el apellido era Rengifo, ¿no? Fue elegido con votos mayoritarios de los ciudadanos achuar que viven en el distrito de Trompeteros en Loreto. Y cuando este alcalde comenzó a hacer otras cosas que no había prometido a las comunidades, ¿verdad? Las comunidades se reunieron, como estaban acostumbradas, decidieron que ya no quieren que sus paisanos sea alcalde. Mandaron a los representantes de cada comunidad, a los sapus, como se dice, y le dijeron, no queremos que seas alcalde porque no estás haciendo lo que prometiste. Así que vete. Y él les dijo que no podía irse más que con un proceso de revocatoria. Y las comunidades no entendieron y se hizo todo
un desmadre, ¿no? Entonces, y recuerdo que acá no entendían por qué los achuar no respetaban la voluntad que había popular de las elecciones, ¿no? Entonces, y ellos no entendían, o sea, desde nuestra visión, que tenían que esperar el proceso de revocatoria, porque ellos cuando un dirigente, no me dejan mentir, cuando un dirigente no cumple, lo vacan, ¿no? Inmediatamente, algo así, ¿no? Esa es otra democracia. Precisamente esa es otra democracia. Es decir, por ejemplo, un jefe de comunidad hace, o sea, ejerce el poder porque la asamblea de su comunidad lo ha autorizado, o lo ha dicho, incluso si él está en desacuerdo. O sea, los jefes no se autonomizan de las masas, de sus representados. Y todo problema en la comunidad se resuelve en la asamblea comunal. Y por supuesto, hay toda una lógica ahí que ya los políticos están investigando qué tipo de democracia es esa democracia comunitaria, comunal, esa democracia indígena en la que se manda obedeciendo. Es decir, yo mando porque estoy obedeciendo a la asamblea. Es decir, desaparece la representación y puede el jefe, el alcalde o quien sea someterse a la decisión de la asamblea, lo que antes se llamaban los cabildos abiertos. Pero en Chile está viendo ese proceso nuevamente de cabildeos, ¿no? Urbanos.